Mercado laboral colombiano, enfoque clásico presentado por Viviana Villabona Páez. El enfoque clásico es una de las escuelas de pensamiento económica considerada por muchos como la primera escuela moderna de la economía. Los economistas clásicos intentaron y en parte lograron explicar el crecimiento y el desarrollo económico, crearon sus dinámicas de crecimiento en una época en la que el capitalismo se encontraba en pleno auge tras salir de una sociedad feudal en la que la revolución industrial provocaba enormes cambios sociales. Estos cambios también provocaron la cuestión de si se podía organizar una sociedad alrededor de un sistema en que cada individuo buscaba simplemente su propia ganancia económica. Sus principales exponentes tenemos a Adam Smith, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say y David Ricardo. Adam Smith, economista y filósofo escocés, el fundador de la economía política, analiza la ley del valor y enuncia la problemática de la división de clases. Fue una mente crítica robusta. Smith fue el primero en hacer que la ciencia económica en una ciencia en sí distinta de la moral, sin crear por eso antítesis entre ambas. La obra de Smith transformó radicalmente la teoría de la economía. De la misma manera, aseveró que la división del trabajo podría aumentar la productividad de éste y defendió la idea de que los precios eran el mecanismo regulador que aseguraba el equilibrio entre la oferta y la demanda. Con esas teorías, Smith sentó las bases del pensamiento económico capitalista. También creó su filosofía política que estaba basada en 6 motivaciones. Entonces tenía el hábito de trabajo, el egoísmo, la conmiseración, deseo de libertad, sentido de propiedad y tendencia del cambio. Su teoría económica, la obra fundamental de Adam Smith, las investigaciones sobre la naturaleza y sus causas de la riqueza de las naciones, es considerada el hito indicador de la elevación de la economía política a la categoría de ciencia. Sus 5 volúmenes aparecieron en 1776, traducidos en las principales lenguas y proporcionaron inmediatamente a su autor una gran fama. Con esta premisa pasa Smith a la construcción de su sistema, superando decididamente la posición fisiocrática. Asegura que no es la naturaleza, sino el trabajo, la fuente donde una nación obtiene los productos que anualmente consume. La mayor productividad de trabajo depende de su división, consistente en la división del proceso productivo necesario para crear una cosa en diversas fases, asignada a cada una de ellas a un operario. Dentro de sus aportes está enmarcado su gran capacidad para señalar las distintas conexiones e interrelaciones socioeconómicas y su inteligente sintetización de los anteriores escritos. Pero su principal contribución se encuentra en la teoría del comercio internacional, ya que a partir de su afirmación de que la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado, muestra cómo el comercio internacional ayuda a superar la estrechez del mercado doméstico. La ampliación del mercado eleva la productividad de todos los recursos y establece otros efectos inductores del crecimiento, tales como economías de escala, activación de recursos ociosos. Sus críticas. Adam Smith considera el salario como el precio de una mercancía y piensa que a mejor precio es el que viene determinado por el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado del trabajo. Este juego de la oferta y la demanda podrían establecer el salario por debajo del mínimo, insistiendo en la asimilación del trabajo como la mercancía, llega a la asimilación del hombre como la mercancía. Considera el valor del hombre según el valor de su trabajo o lo que con él produce, olvidándose de que se ha hecho una abstracción simplificadora considerada al Homo economicus como la expresión de la realidad humana, error también de todos los liberales, no todos los hombres son comerciantes. También tenemos a Thomas Malthus, fue un economista inglés perteneciente a las corrientes clásicas de pensamiento, considerado el padre de la demografía. También sostenía que la pobreza de las masas eran simplemente consecuencias del instinto de reproducción del hombre y no dependía de los síntomas y condiciones sociales de la época. El freno positivo, la población podía frenarse por la guerra, el hambre, las plagas o las enfermedades, y el freno preventivo, la restricción al crecimiento de la población por la prudencia y la prevención.
Malthus registró en su obra la lucha que entre la capacidad humana de reproducción y los sistemas de producción de alimentos, lo cual consideró que sería perpetua, pese a que la progresión del crecimiento de la población fuese mayor a los sistemas de producción alimenticia. Medios de subsistencia a largo plazo estarían en juego por poderosos frenos. Dentro de sus obras, Malthus afirmó en su ensayo sobre los principios de la población, el crecimiento de esta sobrepasaría la oferta de alimentos en 1798. En otra obra menos conocida, que no por ello menos importante, publicada en 1820, Los principios de la economía política, que aportó el resto de su teoría respecto a la crisis y la demanda efectiva. Razonó que el descenso de la demanda de productos resultado de una contracción del consumo conlleva a la disminución del ahorro invertido en la fabricación y a su vez de nuevos productos. Sostuvo que podría existir un desequilibrio entre el ahorro e inversión un- eh, y que el problema de excesivo crecimiento demográfico podría paliarse haciendo un esfuerzo por aumentar la producción. Entre sus aportes, el legado más importante de Malthus de la teoría económica y en su visión de la importancia que tiene para la economía la ley de rendimientos decrecientes, especialmente para la agricultura. Si bien esta ley había anunciado antes, Malthus fue capaz de explicarla más correctamente. Thomas Malthus también efectuó aportes significativos a la teoría del valor y su medida, a la teoría de la crisis y el subconsumo, temas que motivaron a John Maynard Keynes, que lo menciona como su predecesor. En las críticas hay por lo menos tres tipos de críticas contra Malthus: políticas, éticas y científicas. Las éticas fueron mayormente de inspiración religiosa. Desde la derecha fue criticado por los burgueses cínicos y codiciosos, más despiadados que el mismo Malthus, que debería que hubiera mayor población para tener reclutas en el ejército que sirvieran de carne de cañón y además para abaratar los salarios, lo que haría la industria más competitiva. También tenemos a David Ricardo, es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre los beneficios y los salarios, uno de los indicadores del razonamiento que tendría lugar a la ley de los rendimientos decrecientes y uno de los principales fundadores de la teoría cuantitativa del dinero. La teoría del valor y la distribución, que fue uno de los aportes de David Ricardo. Entonces dice que al explicar los precios se explican las utilidades y la escasez y por otra parte la cantidad del trabajo y el producto. Una de las críticas, la de la teoría de trabajo de David Ricardo, le vinieron por parte de John Stuart, quien sostuvo que al igual que otros muchos economistas de la época, que si bien el valor del cambio de las cosas pueden fluctuar accidentalmente en función de la demanda, su verdadero valor viene determinado por el valor del trabajo y lo demás. Entre sus aportes en relación con el comercio internacional, también efectuó un aporte duradero, el concepto de la división internacional del trabajo en función de las ventajas comparativas de- que detente cada nación. En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente en su capital y su trabajo en empleos tales que sean los más beneficiosos para ambos. También tenemos a Jean-Baptiste Say, economista francés, es empresario de origen protestante, fue el primer profesor de economía política de la Europa continental, fue el gran divulgador, fuera de Gran Bretaña de las ideas liberales de la escuela clásica y muy particularmente de su obra fundacional La riqueza de las naciones. De Adam Smith, Say publicó en 1803, un tratado de economía política que cumplió con esa misión de dar a conocer la nueva ciencia, empleándose como un libro en el texto en toda Europa y Norteamérica. Sus aportes definió el término de la economía política
en cómo se forman y se distribuyen las riquezas que satisfacen las necesidades sociales y divide las etapas de la producción y distribución y consumo. También la teoría de la producción es creación de utilidad o de beneficio. Para Say, la producción y el comercio son iguales, lucrativas, diferencia de lo que es un empresario y un capitalista, ya que este es el portador del capital y no consiste en dinero, sino en una representación contable. Al capitalista se le asegura el pago de una cantidad determinada por el servicio que su capital presta a la producción. En cambio, el empresario es el que compra servicios, productos a precios adecuados para transformarlo en artículos nuevos que tendrá que vender en un mercado incierto en cuanto a cantidad y precio. La teoría del valor para Say, el valor es un objeto que depende de la combinación de la utilidad o la satisfacción que el objeto va a dar y el costo de producción. Los salarios dependen de la oferta y de la demanda. La demanda depende de la cantidad de bienes que se solicite y la oferta u oferta de trabajo depende del número de obreros capacitados para realizar diferentes trabajos. El salario va a variar de acuerdo a la dificultad del trabajo. En la ley de los mercados es la mayor aportación que luego a la economía se enuncia de dos formas distintas. Los productos se cambian por productos. El hombre es insaciable y siempre quiere más, por lo tanto, para poder intercambiar mercancías por dinero y este a su vez por mercancías, necesita en primer lugar vender mercancías por dinero, ya que solo se puede obtener dinero a cambio de mercancías. El dinero es solamente un facilitador del cambio. La oferta crea su propia demanda. Cuando se crean, se producen artículos, se paga por el proceso de producción, con lo que todos los que intervinieron en el proceso productivo tendrán dinero y con él podrán por comprar otros bienes. Por lo tanto, el solo hecho de la creación de un producto abre un mercado a otros productos, es decir, producir y crear demanda. La oferta crea su propia demanda. Por último, la economía clásica se orienta a trabajar en forma exhaustiva de origen y distribución de la riqueza a través de la remuneración a los diferentes propietarios de los factores de producción. Esto se debe básicamente al hecho de que la economía surgía como ciencia y por lo tanto su objeto de estudio estaba concentrado en estos aspectos, dedicándose muy poco al estudio de los factores que determinan la ocupación real de los recursos disponibles en una economía. Para la época, el escaso desarrollo del modo de producción capitalista conllevó a que la ley de Say encontrara su espacio de validez en el mercado laboral y toda su oferta de trabajo fuera absorbida automáticamente por una unidad de demanda sin ocasionar problemas graves de desempleo. Muchas gracias.